Vamos a comenzar con lo que vamos a combatir, que es la cortante última de diseño. BSU la vamos a llamar y va a estar dada en kilonewton. Vamos a colocar 80 kilonewton o cualquiera y la vamos a nombrar BSU. Aquí solamente colocamos B grande y la U y le damos enter y ya queda nombrada BSU como lo hemos hecho en los anteriores videos. Luego le vamos a decir que seleccionemos la viga principal de la conexión y esa va a ser una lista que la vamos a sacar del catálogo. Nos vamos para datos, validación de datos, lista, y acá vamos a seleccionar todas las del catálogo. Le damos enter, aceptar y ya podemos escoger cualquiera. Vamos a escoger, lo podemos copiar también, W21 por 50. Le damos enter. Luego le tenemos que preguntar que seleccionemos la vigueta. Podemos simplemente control C y control B y aquí colocar W14 por 30, que es el ejemplo que vamos a hacer. Luego la pregunta es número de pernos o de filas de pernos. ¿Por qué filas? Porque solamente vamos a trabajar esta conexión acortante con una columna y varias filas. Esas varias filas pueden ir entre 2 a 12, que un solo perno no puede ir en una conexión, como mínimo tienen que ser 2. Entonces vamos a copiar 2, 3, 4 y nos vamos hasta 12. Y acá nos vamos para datos, validación de datos, lista, y escogemos todos los comprendidos entre 2 y 12, aceptar, y vamos a escoger 2 pernitos, a ver cómo nos va. Otra pregunta que nos tenemos que hacer: ¿cuál es el tipo de acero del perno? Ese tipo de acero del perno lo voy a sacar también de aquí, tipos de acero, de una pestaña, y nos vamos para datos, validación de datos, lista, y en el origen vamos y seleccionamos todo este tipo de aceros. ¿Qué son los tipos de acero que se manejan en la ASTM? Manejamos A307, A325 y A490. Recuerde que el N y el X es rosca incluida en el plano de corte y X sería rosca excluida en el plano de corte. Y que yo siempre aconsejo trabajar con N porque da menos resistencia. Uno nunca sabe en obra cómo va a terminar construido. Entonces aquí vamos a escoger A325 con la rosca incluida. Otra cosa que vamos a hacer es preguntarnos cuál es el diámetro del perno. Eso lo vamos a llamar F, y este FP lo vamos a llamar así, y este va a estar dado en pulgadas porque así se compra. Solamente que esta F la voy a cambiar y le voy a poner tipo símbolo para que me quede el phi. Acá también hago lo mismo y me voy para datos, validación de datos, lista, y en el origen me voy para los tipos de acero, la pestaña de tipos de acero, y escojo la lista que puede ser mayor de 1 pulgada, la medida que quiera. Yo la tengo desde media hasta 1 pulgada, que son los diámetros que yo manejo. Le doy a aceptar y acá vamos a escoger 7 octavos. Una cosa que se me olvidó explicarles es que, por ejemplo, acá el número de fila de pernos yo lo nombré como N y el diámetro del perno lo llamé D mayúscula P minúscula y le doy enter. No lo estoy nombrando en el momento porque ya las tengo nombrados antes de, porque estoy trabajando sobre la misma hoja de cálculo que ya había hecho. Vamos para la pregunta de qué tipo de perforación se va a emplear. Y ahí pueden haber muchos tipos de acero, muchos tipos de perforación. Yo solamente voy a trabajar con 2. Voy para datos, validación de datos, lista y tipos de acero, y voy a manejar estos dos, estándar y agrandada. Esto es más que todo porque es como lo más utilizado, porque también hay
alargado corto, alargado largo, pero yo con estándar y agrandado con eso me quedo y es suficiente para mí. Selecciono las dos y le doy enter y aceptar. Vamos a trabajar con agrandado o puede ser con estándar, cualquiera. Luego vamos a colocar la separación entre pernos y eso lo vamos a llamar S. Va a estar dada en milímetros y yo acá puedo colocar cualquier valor. Voy a colocar la separación entre pernos de 80 milímetros, recordando siempre que tiene que ser como mínimo 3 veces el diámetro efectivo, y el diámetro efectivo es el diámetro del perno más la holgura que me da el tipo de perforación. Esto lo vamos a poner luego por acá para recordarme que tengo ese límite. En caso tal de que yo acá ponga menos de lo permitido, que acá me diga una alerta, ojo, se está pasando, o no, se está pasando, no, lo está haciendo demasiado chico, entonces tenemos que colocar otra medida. Luego vamos a mirar la longitud a borde horizontal. Que ese se va a llamar LH. Para entender esto es importante ver el video anterior de conexiones y así nos vamos guiando de una sola manera. Aquí voy a poner cualquier valor, voy a colocar 45. Luego voy a colocar la misma longitud de borde pero ya vertical. Para no tener que volver a copiar arrastro y solamente voy a cambiar esta parte que dice horizontal por vertical. Y no es LH ya, sino LV. Y aquí también voy a colocar 35. Luego vamos a colocar la altura de la platina, pero la altura de la platina, primero llamémosla altura de platina de cortante, y eso lo vamos a llamar L. Va a estar dada en milímetros, pero esta no va a ser un dato de entrada, sino que va a ser un cálculo. Ya en ese valor lo único que tenemos que colocar es igual. ¿Y cuál va a ser eso? El LEB, o sea, la distancia a borde vertical, LEB. Recuerde que a mí me gusta mucho nombrar las celdas para que el cálculo sea mucho más fácil. A eso le vamos a sumar el N más 1 y la vamos a multiplicar por la separación. Eso lo vamos a encerrar entre paréntesis y le voy a sumar otro LB. ¿Qué hice acá? La longitud de la platina la estoy obligando según las condiciones geométricas que yo puse anteriormente. Es decir, yo coloqué la longitud del perno, pues, por ejemplo, superior hasta el borde de platina. Y ahí ya tengo una que es la del borde superior. Luego me toca la parte interna. Como pueden haber dos pernos, pueden haber 12 pernos. Entonces ese va a ser el número de pernos menos 1. Acá ya me estaba equivocando. Número de pernos menos 1, que serían las separaciones, número de separaciones por la separación. Entonces ya tengo la medida interna. Y me falta la parte de abajo, que es la distancia del último perno a la parte del borde de la platina. Ya con esto tengo mi longitud, me tiene que dar 150. Y vamos a hacer lo mismo, pero con el ancho de platina de cortante. Este lo vamos a llamar B y va a estar dada en milímetros. Vamos a hacer lo mismo, pero ya va a ser con la distancia horizontal. ¿Cómo se hace esto? Vamos a colocar igual. Y aquí va a ser entre paréntesis y sumamos otra cosa. Dentro de paréntesis, que vamos a colocar 2 veces la distancia horizontal. Y a esto le vamos a sumar una holgura. Aquí le vamos a colocar una holgura y esa va a ser... Eso realmente son 10 milímetros. Normalmente yo siempre la recomiendo, la holgura A. Pero como todavía no la he nombrado en ninguna parte en la celda, entonces la voy a dejar como 10. Y luego nos devolvemos para recolocarlo
como vinculado con la celda. Voy a ponerle 10, pero recordemos que aquí lo vamos a modificar más tarde. Y seguimos. Van viendo que aquí a un lado se va a empezar a graficar, porque esto va a ser un video que luego les voy a enseñar a hacer cómo graficar lo que yo ponga. Luego vamos a colocar el espesor de platina, eso es propuesto. Entonces vamos a colocar espesor de platina y ese lo vamos a llamar TP y lo vamos a colocar en milímetros. Eso lo vamos a colocar en medidas de pulgadas, porque realmente uno compra las platinas es en grosores de pulgada. Entonces me voy para datos, validación de datos, y yo ya tengo en tipos de acero una listica ya predeterminada para eso. Espesores de placa de 1/4 hasta 1 pulgada. Aceptar, y vamos a escoger una platinita de media, puede ser, para empezar. Luego vamos a colocar el esfuerzo de fluencia del acero de la viga. Esfuerzo de fluencia del acero de la viga, que puede ser diferente al de la platina. A este le vamos a llamar el F sub Y, pero de la viga, de beam, y va a estar dada en megapascales. Acá voy a colocar otra lista y voy a escoger todos los tipos de acero. ¿Cómo hice esto? Me voy para datos, validación de datos, lista, y en tipos de acero escojo esta que dice tipo de acero, señalo todos los tipos de acero, enter, aceptar, y con eso ya tenemos los tipos de acero. Para vigas normalmente que vamos a utilizar en Latinoamérica es a 572 grados 50, o la otra sería que yo tenga acá americana sería a 572 grados 50, europeas es a 992, pero con esto vamos a trabajar grados 50. Listo. Ya con eso automáticamente puedo determinar, perdón, aquí era, inclusive voy a copiar esto de una vez y lo voy a pegar por acá, pero aquí tenía que haber escogido el tipo de acero de la viga, pero es que no me daba. El tipo de acero sería este, y acá el esfuerzo de fluencia de la viga. ¿Cómo se da esto? Simplemente con un buscar B. Entonces me voy a igual buscar B. ¿Qué vamos a buscar? Este valor. ¿Y en dónde lo vamos a buscar? En tipos de acero. Y acá señalamos toda la lista y ya sabemos que punto y coma, qué columna es la que vamos a buscar, el FY, y está en la columna 2, y le vamos a colocar que la coincidencia sea exacta. Le vamos a cerrar y enter. Automáticamente se arrastra 345, que corresponde al F sub Y de este tipo de acero. Vamos a hacer lo mismo, pero para encontrar el de ruptura. Yo solamente arrastro, cambio fluencia por ruptura, y acá el sub Y lo cambio por U. Ya lo único que tengo que hacer es casi lo mismo. Voy a copiar esto de arriba para no tener que volver a escribir todo eso. Control B, y ya no la columna 2 sino que la columna 3, y ya automáticamente se arrastra el resto. Luego vamos a colocar el tipo de acero de la platina. Yo lo que voy a hacer es copiar esto, lo voy a pegar acá y cambio viga por platina, y acá pues ya coloco cualquiera. Voy a manejar una 36, que es muy común, y puedo hacer exactamente lo mismo de pegar estos dos y ponerlos acá. Con mucho cuidado voy a cambiar el esfuerzo de fluencia de la platina, y aquí le coloco P de platina, y acá cambio otra vez platina y le coloco P de platina, y ya con eso me quedó listo los tipos de acero. Vea que queda muy sencillo. Luego lo que vamos a hacer es
determinar cuál es el módulo, que eso es casi que un dato conocido y no se cambia. Es el módulo de elasticidad del acero. Lo vamos a llamar SUS y lo vamos a dar en megapascales. Eso lo vamos a poner como 200.000, dato conocido. Luego nos vamos para encontrar la longitud horizontal del despatín C. Horizontal del despatín. Eso lo vamos a llamar C y va a estar dada en milímetros. Ese es un valor cualquiera y uno despatina la viga como uno quiera, entonces le vamos a colocar 120. Luego nos vamos a ir para abajo y vamos a colocar lo mismo, pero ya la longitud vertical. Te podemos arrastrarlo y le vamos a colocar longitud vertical y ese lo vamos a llamar DC. Pero lo que yo recomiendo es que nunca olviden nombrar las celdas. Yo todas las celdas las tengo ya nombradas predeterminado. Falta mirar que ustedes, cada uno si quieren también lo vaya nombrando. Aquí la longitud vertical del despatín vamos a poner cualquier valor y vamos a colocar 30. Recordando que esta es la longitud del despatín horizontal y esta sería la vertical. Casi que siempre esta es más larga que DC. Vamos a seguir describiendo los datos de entrada y vamos a empezar con la holgura. Holgura respecto al alma de la viga. Es una holgura que se deja, y aquí lo voy a traer. Yo devuelvo esto por acá ya. Sería esta holgura entre el alma y la viga principal. Esa holgura la vamos a llamar A y va a estar dada en milímetros. Aquí simplemente vamos a colocar lo recomendado, que es 10. Pues recordemos que por acá en la longitud de la platina teníamos aquí, a ver, sería en B, aquí en B. En el ancho de la platina me faltó sumarle, porque sería las dos horizontales y la platina tiene que llegar hasta el alma, entonces hay que sumarle esa holgura. Entonces ya la podemos arrastrar y le señalamos la holgura y automáticamente el ancho de la platina se acomoda. Le damos enter y ya con eso quedamos listos. Ahí queda la deuda saldada. Hay otra holgura que es respecto al patín, entonces vamos a colocarle holgura respecto al patín de la viga y eso la vamos a llamar X y va a estar dado en milímetros, y ese también lo vamos a colocar 10 milímetros. Pues normalmente es lo mismo que esto, normalmente, y uno aleja esos 10 milímetros como ya lo he explicado anteriormente en otro video, para poder que la rotación se pueda dar sin ningún problema. Luego vamos a preguntar cuál es la resistencia a la soldadura. Esa la vamos a llamar el FEXX. Va a estar dada también en megapascales. Y acá vamos a irnos para datos, validación de datos, lista, y hay una pestaña que dice soldadura y allá vamos a colocar todos los tipos de resistencia de soldadura. Acá lo tenemos con su respectiva resistencia en KSI y en megapascales. Ustedes ya saben que luego vamos a tener que hacer un buscar para llamar esa resistencia. Señalamos la resistencia, enter y aceptar, y vamos a colocar 70 y no sabemos XX, porque a nosotros para el diseño lo único que nos interesa es saber la resistencia. Luego, por último, como datos de entrada, vamos a colocar el tamaño de la soldadura, tamaño o lado de la soldadura, que cualquiera de los dos es lo mismo, de filete, porque la soldadura es de filete, y le vamos a colocar W, y eso va a estar dado en milímetros. Es un dato que nosotros vamos a decir
que son 5 milímetros por decir. Que no me dio, entonces le pongo 6. Pero siempre hay que tener en cuenta las limitantes. Y las limitantes si es algo que no lo tenemos aquí todavía. Pues hasta aquí terminamos los datos de entrada. Es decir, nosotros ya, para cuando terminemos la hoja de cálculo, llenamos esto gris y ya tenemos automáticamente la conexión calculada. Pero entonces vamos a colocar los límites, que son como los pasteles, que nos van a servir para poder decirnos, ojo, que la estamos embarrando o no. Entonces vamos a colocar los mínimos. Vamos a parar aquí al frente, vamos a colocar mínimos y vamos a colocar acá los máximos valores permitidos. Y eso va a ser como pastel. Esto, por ejemplo, lo pueden colocar ya de un color blanco para que no se vea a la hora de imprimir. Y ya esto también lo pueden colocar cuando quieran. Entonces el mínimo valor para esto es 0.5. yo siempre le coloco media, el del diámetro del perno, y el máximo depende netamente del criterio de rotación. Es decir, cuando por ahí está en el video anterior que cuando es menos de 5 pernos tengo un criterio máximo, y cuando es más de 5 pernos tengo otro criterio máximo. Entonces vamos a colocar eso, y eso depende de un buscar B. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: nos paramos acá y le decimos que es igual. El condicional si el número de pernos es menor o igual a 5, entonces voy a invocar un buscar B. ¿Un buscar B de qué? Y me voy a buscar, porque esto depende, este criterio del diámetro depende del espesor de la placa. Entonces me voy para acá, TP. Voy a buscar ese valor en una tabla que está en tipos de acero. Voy para tipos de acero y está por aquí. Entonces, esta tabla, acá está el criterio rotacional donde n menores a 5 y los que ya son mayores a 5. Entonces la señalo toda y me traería que la segunda columna. Entonces le doy punto y coma, segunda columna, que corresponde cuando son menores a 5. Coincidencia falsa, cierro el paréntesis, vuelvo a cerrar el paréntesis y ya con eso invoqué el primer criterio en caso tal de que n sea menor a 5, que me traiga los valores de n menor a 5, menores iguales. Pero en caso tal de que no, que ya sería el dato falso, pues el dato que sería la inversa, vamos a hacer lo siguiente. Acá falta un paréntesis. En caso tal de que no, entonces voy a invocar otro buscar B. ¿De qué? De ese mismo valor TP. Y lo que voy a hacer es, otra vez, traerme estos. Pero ya no va a ser con la columna 2, sino que va a ser con la columna 3, que corresponde a los que son mayores de 5. Y le vamos a dar coincidencia falsa. Y ahí sí podemos cerrar con 3 paréntesis todo el condicional, y aquí nos va a quedar como máximo 7 octavos. Es decir, si yo coloco 1 pulgada, ya sé que me estoy pasando de criterio rotacional, o sea que voy a manejar 7 octavos. Bueno, el mínimo valor de este va a ser, como esa es separación entre pernos, va a ser igual a 3 veces el diámetro efectivo. Aquí lo vamos a colocar según lo que me dice la tabla o la norma, que son 3 veces el diámetro efectivo, y dependiendo si es agrandada, que sería el diámetro efectivo, que es el diámetro de perno, y la holgura que me da el método de perforación. Lo vamos a hacer tal cual la norma, por si en caso tal estamos haciendo una revisión, que podamos determinar si está bien o no con criterio. Entonces vamos a colocar es igual si este valor es igual, entre comillas la voy a colocar así tal cual, agrandada, tiene que ser igualito. Si ese valor es agrandado, entonces voy a hacer un buscar B. ¿Qué valor buscado voy a tener? Voy a tener el diámetro del perno, que es este. ¿Y dónde lo voy a buscar? En tipos de acero. Vamos para tipos de acero. Y eso está, diámetro del perno, vale acá. Sería toda esta. Va a colocar, no es necesario colocar todas, sino hasta acá.
Entonces, si es agrandado, como estamos hablando de agrandado, entonces me van a colocar punto y coma. Sería la tercera columna, 1, 2 y 3. Y coincidencia falsa. Vamos a cerrar el paréntesis. Y en caso tal de que no sea agrandada, entonces va a ser la otra. Y vamos a hacer el mismo buscar B, que sería, vamos a copiarlo y pegarlo. ¿Por qué no? Y lo único que vamos a cambiar acá es en vez de la columna 3, que me traiga la columna 2. Y ya con eso puedo cerrar el paréntesis y lo multiplico por 3. ¿Esto qué es? Lo que yo tengo bien largo acá sería el criterio para determinar la holgura. Entonces aquí tengo hasta el momento solamente si es agrandado o no, que me traiga la medida, porque aquí ya está sumado el diámetro del perno más la holgura. Entonces aquí ya tengo la holgura con el diámetro del perno, es decir, tengo el diámetro efectivo, y acá lo multiplico por 3, porque el criterio normativo de la ISS me dice que entre pernos tengo que separarme 3 veces el diámetro efectivo. Le doy enter y ya tengo 81. Ya ahí lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí tengo el mínimo, pero entonces aquí en vez de colocar el máximo voy a decirle que si esto está bien, que me lo ponga, que si esto es menor, es decir, si yo el que coloqué, la separación entre pernos que yo digité, es menor al mínimo, que todo esté muy bien. Y si no, pues todo está mal, entonces me va a hacer la señal. Entonces aquí voy a colocar si este valor de S es menor a este mínimo, entonces me va a poner 0. Y si no, me va a poner 1. Cierro paréntesis y luego le voy a dar un formato de celda. Entonces aquí yo ya tengo formato de celda preestablecido porque ya lo había hecho. Pero acá nos vamos, en los anteriores videos yo explico esto. Pero rápidamente podemos ir a un formato condicional. Voy a ir a administrador de reglas porque ya lo tengo. Y esa regla, lo único que le voy a hacer es que cuando sea valores de 1, mayores a 1, me ponga esa flechita. Y cuando sean menores, que me pongan 0 en números. Y ya con esto automáticamente yo lo puedo colocar. O que me diga, no, eso es un error y que me aparezca una X, sino que me parece muy llamativo como la falla. Entonces más bien le coloco como una alerta. Pero eso ya lo expliqué y lo pueden ver en los otros videos. Entonces aquí, mire, en este caso yo digo, no me está dando. Lo que voy a hacer es o cambiar el perno para que me cumpla, o colocarle más separación, es decir que 90, o aquí le voy a colocar que sea estándar. Si es estándar, ya ahí sí me cumple. Yo personalmente, si estamos diseñando desde cero, le colocaría agrandada y más bien aumento la separación. ¿Por qué? Porque digamos que lo colocamos estándar. Bueno, la separación en diseño es medio 80, muy bueno. Pero voy a empezar a hacer la fabricación y cuando estoy en montaje no me casó por un poquito. Entonces es donde le toca empezar a redondear la perforación para que entre y case las perforaciones y poder meter el perno, porque no me está entrando. Entonces, ¿qué me toca hacer? Agrandarlo. Y ya este estándar no está cumpliendo, sino que agrandando queda así. Y si queda así, ya no está cumpliendo con la separación. Es decir, no he hecho ni el primer cálculo y ya me estoy dando cuenta de que el cálculo está mal hecho. Vamos a hacer lo mismo con lo otro. Esta distancia horizontal va a ser lo mismo que lo de arriba. Pues hicimos el haber puesto como el diámetro efectivo, pero ya es por 1.5. Realmente hay unas tablas para eso, pero yo qué voy a hacer, me voy a parar en la celda que ya hicimos arriba, voy a copiar todo, pero ya no multiplico por 3, sino que multiplico por 1.5. De aquí voy a cambiar 3 por 1.5 y me tiene que dar, a ver, este de acá, vamos a colocarle estándar. Y acá vamos a copiar otra vez también lo mismo, me tiene que dar por 1.5, porque ya hay separación del centro de la platina, del centro del perno, perdón, hasta el borde de la platina, tanto para arriba, vertical, como
para la derecha, horizontal. De aquí ya tengo. Esto lo puedo arrastrar. Lo puedo arrastrar y solamente lo que voy a hacer es cambiar, en vez de ese, que me diga esto, y en vez de ese, que me diga esto. Aquí no está cumpliendo, mira. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle que sea de 40, por poner cualquier cosa. Ahí está. Ya automáticamente la altura de la platina se me hizo. Es de 260 y el ancho es de 100. Vamos a tener también otros mínimos, un criterio en C y en DC y en el filete, pero todavía no lo vamos a tocar. Ese vamos a esperar un momento, porque depende de unos valores que vamos a entrar. Bueno, en este valor vamos a colocar los datos geométricos de la viga principal. ¿Como cuáles? El peralte de la viga. Ese lo vamos a llamar D de peralte. Y como es la viga principal, BIM. Y vamos a colocar en milímetros. Vamos a encontrar también el ancho del patín. Ese lo vamos a llamar BF. Y B de viga, para poder diferenciarlo de la vigueta. Vamos a encontrar también el espesor del patín. Ese lo va a llamar TF de la viga en milímetros. Y ese lo vamos a llamar espesor del alma. Ese lo vamos a llamar TW de la viga en milímetros también. Y hasta ahí llegamos. Acá vamos a colocar un buscar B de cada una de esas. Entonces vamos a darle igual buscar B. ¿Qué vamos a buscar? La viga principal. Entonces nos señalamos la viga principal, punto y coma. ¿En dónde la vamos a buscar? En el catálogo. Entonces en el catálogo de perfiles seleccionamos todo. No creo que sea necesario todo, pero podemos seleccionar, creo que hasta aquí está bien. No, vamos a seleccionarlo todo más bien. Uno nunca sabe. Y nos vamos hasta abajo. O con control shift y flechas lo hago más rápido. Pero de una vez lo vamos a hacer así. Listo, hasta acá. Punto y coma. Me dice cuál es el valor de la columna seleccionada para poder traer ese peralte. Y nos vamos a ir hasta arriba otra vez. Y vamos a buscar el peralte. Columna 3, 4. Entonces estamos en la columna 4. Colocamos falso. Y cerramos paréntesis. Acá me trae que esto mide 528. Es decir, esta viga principal, la 21 por 50, mide 528 desde arriba hasta abajo. Vamos a hacer lo mismo, pero ya con BF. Podemos copiar y pegar. Y aquí lo único que vamos a hacer es cambiar el número de columna. En el catálogo de perfiles BF está en la columna 9. Entonces aquí cambio 4 por 9. Hacemos lo mismo para TF. Copiamos allá, yo creo que ya está pegado, ¿sí? Y acá de una vez pego también. Para el TF vamos a mirar dónde está. TF está en la columna 17 y TW en la columna 14. Entonces vamos a cambiar 17 y vamos a colocar acá 14. Aquí está, aquí estamos muy bien. Ya tenemos los datos geométricos de la viga principal. Ahora sigue los datos geométricos de la vigueta. Acá vamos a colocar exactamente lo mismo, solamente que ya le vamos a quitar el B de BIM, pero el de la viga ese le vamos a llamar D y va a estar en milímetros. Luego vamos a poner la longitud K de la vigueta. Esa longitud K de la vigueta se llama K y va a estar en milímetros. ¿Cuál es ese? Véalo acá. Es esta dimensión de donde termina donde empieza la curvatura
esta curvatura de donde empieza hasta donde termina la viga. Esa es la dimensión K, tanto superior como inferior. Esta zona acá es zona protegida, no se toca para nada, por eso es que se tiene que dejar libre. Y esa longitud K la tenemos en el catálogo, luego la vamos a llamar. Primero vamos a colocar lo que necesitamos. Vamos a buscar también, por ejemplo, el ancho del patín. Ese ancho del patín ya lo podemos llamar BF, va a estar dado en milímetros. También vamos a necesitar los espesores. Inclusive lo que voy a hacer es copiar y pegar estos. Y le voy a quitar ese B, porque no es de viga sino de vigueta. Y lo diferenciamos. Vamos a llamarlo. Y va a cumplir la misma función. Solamente vamos a copiar y pegar esto. Lo único que va a cambiar es que ya no es la viga principal, sino que me va a buscar la vigueta. Y la vigueta mide 351. Vamos a copiar y pegar. Y lo único que vamos a cambiar ya es el número de la columna. Para acá, ¿cuál sería? Vean acá, es la columna número 22. Entonces acá simplemente voy a cambiar el 4 por 22. Copiamos y pegamos. Y lo que cambia es la columna. Para BF la columna es 9. Y para los espesores pegamos acá y pegamos acá. Si no estoy mal es 17 y 14. Entonces vamos a cambiar el 4 por 17. Y este lo vamos a cambiar por 14. Entonces ahí ya tenemos todo nombrado. Inclusive nos podemos devolver aquí y vamos a colocar el mínimo. Como eso dependía de esos valores, entonces ya podemos decir que C va a ser igual, abro paréntesis, dividido, le vamos a restar, abro paréntesis, dividido, le vamos a restar y le vamos a sumar. Entonces, ¿qué vamos a hacer para llegar a ese C mínimo? Entonces vamos primero a nombrarlo, que sería el ancho del patín dividido, pero es la viga, dividido 2, menos el TW de la misma viga, que sería dividido 2. A ese le voy a restar la holgura, que es A, pero le voy a sumar la holgura en X. Entonces ya les voy a explicar qué fue lo que hice. Entonces vamos a ver de dónde saqué este valor como mínimo. Vamos a coger la imagen y lo vamos a trazar dependiendo de ahí. Yo necesito que como mínimo se respete la distancia desde el alma de la columna, quitando esa separación entre la vigueta y el alma de la viga principal, perdón. Desde aquí, desde esa esquina hasta esta esquina, yo necesito respetar esa distancia. ¿Por qué? Porque son las distancias mínimas para que quede la holgura acá y no esté tocando con la viga principal. Entonces, ¿cuál es ese C? Sería por acá, ese mínimo sería BF medios, que vaya aquí hasta la mitad, pero le voy a quitar el TW medios. ¿Para qué? Para llegar a esta cara, pero también le voy a quitar el A. Aquí ya me posicioné en este punto, de aquí hasta aquí el patín. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar hasta esta esquina? X. Por eso al final se le sumó X. Cada uno lo analiza y lo revisará por sí solo. Pero también quiero que el chulito aparezca, porque eso siempre se ve más bien elegante. Entonces yo lo que voy a hacer es simplemente copiar y pegar. Y en vez de colocar S, coloco este valor. Y ya con eso es suficiente. El DC va a ser mucho más sencillo que S, porque simplemente es decirle que el DC mínimo va a ser esta distancia acá. ¿Y por qué esa distancia acá? Pues esta distancia, este es patín que va desde aquí hasta acá. Como mínimo tengo que respetar la distancia acá. Entonces por eso acá coloco mínimo valor K
puedo arrastrar esta fórmula y en vez de colocar CC, coloco DC y listo. Ya tengo mis condiciones mínimas. Ahora, en soldadura, yo también puedo colocar el mínimo tamaño de filete, y ese mínimo tamaño de filete me lo dice la norma, nada más. Pues la norma que hice acá en soldadura, en la tabla J24, tamaño mínimo de soldadura, y eso depende en las partes conectadas, el de menor espesor. ¿Y cuáles son las partes conectadas? El alma de la vigueta y el espesor de la platina. Entonces, para 6 milímetros incluyéndolo, el mínimo tamaño es 3 milímetros. Entre 6 y 13 el mínimo tamaño es 5. Entre 13 y 19 milímetros el mínimo tamaño de soldadura es 6. Y para mayores de 19 el mínimo tamaño es 8. Eso es lo que voy a copiar acá en un condicional. Pero primero tengo que saber cuál es el mínimo. El mínimo va a ser entre dos valores. Es el espesor de la platina, véalo acá, TP por 25.4 porque están pulgadas, y el TW de la vigueta. Y el TW de la vigueta está por acá. Lo ponemos y le damos Enter. Ese es el mínimo entre los dos. Es más grande el de la platina que el alma de la vigueta. Entonces, ya teniendo el mínimo espesor, podemos colocar ya, en caso tal de que si este valor de F32 es menor o igual a 6 milímetros, en este caso no, por ejemplo, entonces que me ponga 3 milímetros de tamaño mínimo de soldadura. Y en caso tal de que no, entonces otro condicional, pero le vamos a agregar el condicional I. Entonces este condicional I lo vamos a utilizar para una cosa. ¿Para qué sería? En caso tal de que F32 sea mayor a 6, pero también que F32 sea menor o igual, que este mayor me quedó mal, sea menor o igual a 13, entonces que me ponga 5. Y si no, vuelvo y coloco otra vez sí. Pero acá lo que voy a hacer es copiar esta parte de acá hasta el 5. Y acá no pongo 6, sino que pongo 13. Y acá no pongo 13, sino que pongo 19. Y acá ya no pongo 5, sino que pongo 6. Y en caso tal de que no, entonces que me ponga 8. Cierro paréntesis, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Y ya le doy Enter. Entonces aquí automáticamente me está diciendo que el mínimo tamaño de soldadura sea 5. Voy a copiar y voy a pegar esto. Y voy a cambiar. En vez de ese coloco el tamaño de soldadura. Y listo. Estoy cumpliendo, ¿sí? Si le pongo 4, que me aparezca un error. Ojo, está menos del tamaño mínimo. Pero acá le vamos a poner 5. Ya aquí podemos empezar de una vez con diseño. Y va a ser analizando la platina. Analizando la vigueta despatinada. Listo. Entonces el valor calculado, balance los valores que están acá. Y acá que vamos a empezar a colocar la longitud horizontal del despatín. Lo voy a traer por aquí cerquita para no tener que estar buscándola arriba. Claro que enumerándola con eso es suficiente. Y acá la longitud vertical. Cambio horizontal por vertical. Y acá coloco DC. Este va a ser igual precisamente a C. Y este va a ser igual precisamente a DC. Con eso estoy cumpliendo. Listo por esa parte. ¿Con qué vamos a empezar? Con la fluencia por cortante. Entonces vamos a colocar acá fluencia por cortante. Y ese lo vamos a llamar SR. En la fluencia por cortante tenemos una ecuación. Esa ecuación la vamos a poner acá.
Inclusive esta, para que se vea diferente, un color llamativo, la vamos a poner rojo. Y acá vamos a colocar lo que está en esta fórmula precisamente. Todo tal cual. Ese valor, esto aquí va a estar dado en kilonewton. Entonces lo puedo poner de una vez en kilonewton, para que sepamos que lo que yo entre ahí va a ser en kilonewton. Y empecemos. Fluencia por cortante va a ser igual a phi, en este caso es 1 por 0.6 por FYB. Por eso es bueno marcar, para no tener que estar buscando ya la celda. Por HC. ¿Y HC qué va a ser? El peralte de menos DC. Ese es HC. Y eso lo vamos a multiplicar por TW. Y aparte todo eso lo vamos a dividir entre 1000. Y ahí me está dando la resistencia. Esto resiste a fluencia por cortante. Entonces hay una pregunta que nos tenemos que hacer. Esa resistencia es mayor o igual a BU. Entonces lo que tengo que hacer acá es simplemente colocar el condicional en caso tal si este valor de acá es mayor o igual al PU, que es el que está acá arriba. Perdón, es que PU es igual a BU. Entonces que me diga a su vez que cumple. Y en caso tal de que no, entonces que me diga no cumple. Cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces ahí estoy cumpliendo. Pero también le voy a decir que si este valor es menor o igual, es decir, si este valor es menor igual a BU, entonces me va a poner 0. Y si no, me va a poner 1. Cierro paréntesis y le doy enter. Ahí estoy cumpliendo ya. Vamos para la siguiente. Vamos para fluencia o ruptura por cortante. Vamos a ponerlo por acá. Ruptura por cortante. Y ese se va a llamar SR. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a colocar esta ecuación. No, esa no es la misma, sino que es otra diferente. Yo la estoy sacando de las diapositivas que hicimos en la clase pasada. Y acá vamos a colocar, inclusive acá vamos a buscar también la misma. Acá vamos a colocar la fórmula que estamos viendo ahí al lado. Va a ser igual a ¿qué? Vámonos para acá y nos paramos y le decimos que es igual a ¿qué? 0.75, que es el phi, por 0.6 por FV, ya estamos hablando de ruptura, por HC por TW. Entonces vamos a colocar HC, pero HC va a ser una cosa por TW, y ahí cerramos. HC, ¿cuál va a ser? D menos DC. Debería haber colocado una celda para HC. Bueno, cada quien lo pondrá, pero sí lo recomiendo para no tener que estar haciendo esto. Por TW, según esto, HC por TW. Y a eso le voy a restar, que inclusive no voy a cerrar. Bueno, voy a colocar otro paréntesis. Pero aquí va a haber otra incógnita, que es de aquí hasta acá. Y a eso le va a restar ¿qué? AN, que es el número de perforaciones, por el diámetro efectivo, que es algo, por TW, que eso lo puedo poner de una vez. TW. ¿Y qué es el diámetro efectivo? Entonces yo el diámetro efectivo, como recomiendo, pueden simplemente colocar esta fórmula que les puse acá, ¿cierto? Voy a colocar por ejemplo aquí como 1, para luego modificarlo. Ese sería el diámetro efectivo. Esta es una resta, que yo creo que así está bien, ya no tengo ningún problema. Y todo esto lo vamos a dividir entre 1000.
ese valor de 1, para no tener que copiarlo todo, ¿se acuerdan de esto? Si es agrandada, hasta aquí es el diámetro efectivo. Con eso tenemos. Entonces vamos y copiamos, control C, y nos vamos otra vez para acá. Y en vez de 1, coloco toda esa chorrera. Y ya con eso tengo para saber cuánto es mi diámetro efectivo. Acá me faltó, acá ya dividí entre 1000. Ah, carachas. Y acá tenemos 378. Ya luego tengo que mirar si cumple o no cumple. Entonces puedo inclusive copiar y pegar este. Voy a copiar estos dos, lo voy a pegar acá y le voy a decir si, ya se arrastró completico. Si este valor es mayor a BU, cumple. Y acá automáticamente se arrastró también y ya lo tenemos. Vamos para la siguiente. Y esta es la más larga de todos. Fluencia por flexión. Este la vamos a llamar FY. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar esbeltez del alma. Y esto la vamos a llamar lambda. Entonces, esbeltez del alma. Esa sí está más sencilla todavía porque acá la tenemos. HC sobre TW. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar. Este es igual a una cosa dividido otra cosa. En la cosa de arriba es HC y HC es D menos DC. Y abajo colocamos TW. Listo, nos da 4679. Esa es la esbeltez del alma. Vamos a encontrar el coeficiente de pandeo del alma. La vamos a llamar K. Y ese coeficiente de pandeo del alma va a depender de la fórmula que tenemos, como por acá. Yo miro si la tengo aquí a la vista. Yo creo que sí, acá la tengo. Esa sería esta fórmula. Va a depender de que cuando C sobre HC sea menor o igual a 1, tengo un K. Y cuando C sobre HC sea mayor a 1, tengo un K. Yo esa fórmula ya la tengo preestablecida. Y para que el video no se haga tan largo, lo que voy a hacer es copiarla y pegarla acá. Entonces, en caso tal, voy a dejar un ratico para que la vean, copien y la pasen cada quien. Luego vamos a encontrar el factor de ajuste por pandeo del alma, y ese se llama F. ¿Y cuál sería F? Es también otro condicional como este, pero yo ya solo tengo copiado y pegado por un ladito, y lo único que voy a hacer es la trampita. Vamos a ver si lo tengo por acá, y lo único que voy a hacer es pegarlo para acá, y eso me da 0.684. y ya al multiplicar esta K por esta F tengo el coeficiente de pandeo modificado. De acá vamos a colocar coeficiente de pandeo modificado, y ese se va a llamar caso 1. Y acá lo único que tenemos que hacer es cumplir con esta condición, que K1 va a ser la multiplicación de F por K, y siempre tiene que dar mayor o igual a 1.61. Entonces lo que vamos a hacer ahí es colocar el condicional, y nos vamos acá y ponemos el condicional. Si esta multiplicación es mayor a 1.61, entonces que me ponga la multiplicación, si no, que me ponga 1.61, y con eso es suficiente. Ya podemos continuar con el esbeltez límite para el alma compacta.
Esbeltez límite para alma compacta. Acabo de caer en cuenta de un gran error, que es esbeltez con Z. Listo. Y le coloco el lambda sub p. El lambda sub p, lo único que tengo que hacer es colocar acá lambda sub p y ya está. Y la ecuación de lambda sub p es 0.475 la raíz del pandeo modificado, el coeficiente de pandeo modificado, por el módulo dividido Fy de la viga. Con eso ya tengo una esbeltez límite de alma compacta de 14. También puedo calcular el esfuerzo crítico, que es este de acá, ya con esos valores. Entonces lo único que voy a hacer es colocar acá esfuerzo. Este es el esfuerzo crítico, que le vamos a llamar F sub R, y va a estar dado en megapascales. Y ese esfuerzo crítico, lo único que tengo que hacer es, ya lo tengo por aquí preestablecido, y lo vamos a pegar acá. Este azul, ¿cuál sería? El K modificado. Este G26 es el módulo, y este G61 sería el lambda, la esbeltez de la viga. Le damos enter y ya tenemos el esfuerzo crítico en megapascales. Ahora sí sigue lo bueno, que lo primero, el área neta de la sección despatinada. Eso lo vamos a llamar área neta y va a estar dada en milímetros. El área neta sería la fórmula que vemos acá. Como eso demora tanto, yo ya la tengo copiada, la dejo un rato para que la vean y la pasen. Que lo único que hago es, por secciones geométricas, sería la altura del despatín, del alma del despatín, menos TF, para que me quede un rectángulo, por TW, y esa sería la parte del alma, y esa sería la parte del patín inferior. La fórmula sería esta. Luego vamos a encontrar el centroide de la sección transversal del esa la vamos a llamar Y sub C, y va a estar dada en milímetros. Sería esta fórmula para la sección despatinada. Yo ya la tengo por acá, y lo único que voy a hacer es copiar y pegar. Se las dejo acá para que queden a la vista. El área neta de la vigueta, DC de la vigueta, BF y TW. Bueno, otra cosa que tenemos que encontrar es el momento de inercia de la sección despatinada. Momento de inercia de la sección despatinada, y ese le va a llamar IXXC. Va a estar dada en milímetros a la 4, y va a ser según esta fórmula larga. Entonces lo único que va a hacer es buscar la inercia que yo ya tengo preestablecida. La tengo por acá y la voy a pegar acá. Ahora la fórmula para que se vea. Pausan el video, lo copian y seguimos. Otra cosa que tenemos que encontrar es el módulo elástico de la sección despatinada. La vamos a llamar S neto, y va a estar dado en milímetros al cubo, y ya con eso tenemos. La ecuación está dada por la inercia por la altura del despatín menos el centroide, pero ya también lo tengo hecho por acá, entonces no me voy a matar la cabeza, y lo que vamos a hacer es esto, tal cual, inercia dividido esto. HC es de eso menos DC. Me arrepiento de no haber nombrado HC por allá en una celda superior. Me queda más bonito si lo dejo como HC. Le doy enter y ya tenemos eso. Ahora tenemos que encontrar el módulo plástico de la sección despatinada. Entonces voy a arrastrar, voy a colocar acá P de plástico, y acá lo cambio de S por Z.
Esta sí se pone mucho más larga y con mayor razón la voy a copiar y pegar. Cuando el espesor del patín es menor o igual al área neta menos 2 veces el ancho de la viga, ese módulo plástico va a estar dado por esta ecuación. Y cuando esto sea mayor a esta relación, el módulo plástico estaba por esta ecuación. En el video anterior yo les tenía otra fórmula mucho más larga, pero me parece que esta se adapta más a lo que estamos viendo. Está en función de las medidas de la viga y ya con esto simplemente reemplazar. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahí ya pueden pausar el video para que vean la fórmula, pero también la tengo lista, que es muy larga, para que sea copiada y pegada. Yo creo que es la parte donde más se van a enamorar de la hoja de cálculo. Y lo único que vamos a hacer es pegar esta pequeña fórmula. Pausan el video, la copian y continúan. Luego vamos a ver lo más importante, que es el momento debido a la excentricidad de la carga. Eso lo vamos a llamar M sub U y va a estar dado en kilonewton metro y cerramos. Ese momento va a ser simplemente la carga o la reacción multiplicada por la excentricidad, que es la holgura más el despatín. Ese es el punto más alejado del despatín a la carga. Y eso me está dando un momento de 10.4. Pero ¿cuánto es lo que resiste? Entonces vamos a colocar, así es el momento aplicado, vamos a colocar la resistencia a la fluencia por flexión y vamos a estar por phi m sub n dado en kilonewton metro. Pero esta F la voy a convertir en símbolo para que me quede el phi. Ahí quedó. Esa resistencia está dada por qué. Hay una ecuación muy buena o varias ecuaciones que según hemos visto por acá, vamos a ver si lo encuentro, que el momento depende por aquí, véala acá. El momento depende de la esbeltez del patín. Entonces, cuando la esbeltez de la viga o el alma despatinada es menor a la esbeltez para un alma compacta, tengo un MN. Luego, cuando está entre esa esbeltez compacta y entre dos veces la esbeltez compacta, tengo el otro MN, otro momento resistente, correspondiente a la zona plástica, elástica, inelástica. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a colocar en una celda aparte, vamos a colocar esta, vamos a colocar esta y vamos a colocar esta. ¿Para qué? Para que en la celda que vamos a colocar, coloquemos solamente el condicional y si en caso tal de que sea este, me ponga la celda correspondiente al momento resistente 1 y en caso de que sea esta condición, que me ponga la celda correspondiente a ese momento y en caso de este, correspondiente a este. Bueno. Entonces en otra celda aparte vamos a poner ese condicional. ¿Dónde la vamos a poner? Más o menos vamos a pararnos por acá y vamos a hacer lo siguiente. Yo ya inclusive la tengo por acá ya copiada. Acá vamos a colocar tranquilamente 0.9 FY por el módulo plástico dividido 1.000.000 para que me en las unidades que me requiere, pero acá tengo FY y ZNet tal cual, esos valores ya los tengo, entonces simplemente le doy enter y en caso tal de que esté en la zona plástica, este momento resistente. Si está en el segundo rango, lo único que yo tengo que hacer es colocar esta fórmula y lo voy a poner acá, que sería el momento plástico menos el momento plástico por este módulo elástico. Acá están las relaciones de esbeltez menos 1, divido 1.000.000 para que me den las unidades de kilonewton metro y ya está. Acá ese sería el momento resistente en caso tal de que me toque en la zona 2. Pero si me toca en la zona 3, que es casi que siempre,
Entonces vamos a colocar esta fórmula de datos que ya tengo. El F sub R ya lo tengo y el SNet ya lo tengo. Entonces acá voy a colocar la resistencia correspondiente al momento plástico 3. Entonces voy a abrir otra vez las ecuaciones para que pausen el video, pero eso ya lo tengo en el video anterior de la explicación, y acá está ya establecido. Listo. Ahora sí, yo ya le puedo colocar el condicional y con eso trabajo de una vez. Entonces vamos a hacer lo siguiente: a esta celda le vamos a llamar MP. A esta primera se va a llamar MP. Esta segunda se va a llamar M2N, si quiere decir MN2, pero es que cuando yo coloque MN2 me manda para la celda MN2, pero no, entonces me toca colocarle M2N. Y esta me coloca M3N. ¿Para qué? Para que cuando yo coloque aquí esta fórmula, ¿qué le estoy diciendo? Que para la esbeltez menor o igual a la esbeltez límite me coloque MP, según como esta condición. Pero también si este esbeltez es mayor a la esbeltez del alma compacta, pero menor a 2 veces la esbeltez del alma compacta, entonces que me ponga el M2P. Y si no, que me coloque el M3, el M de la tercera condición. Con eso ya tengo una resistencia. Aquí le estoy aplicando un momento y acá está resistiendo un momento. Entonces yo le puedo decir si cumple o no cumple. Lo único que tengo que hacer es decir, este momento resistente es mayor al momento aplicado. Entonces yo le digo, ¿cumple o no cumple? Para eso le coloco ya el condicional donde le digo, si este momento resistente es mayor al momento aplicado, cumple, si no, no cumple. Y lo que tengo que hacer en este caso, aquí le voy a decir que si este resistente es menor o igual a 1, que me ponga 0, y si no, que me ponga 1. ¿Para qué? Para que me aparezca el chulito. Por último, casi que por último, sería el desgarramiento en bloque. Entonces aquí vamos a ver desgarramiento en bloque. Acá vamos a ver el área neta, a tensión del bloque de cortante, y ese se llama ANT. Va a estar en milímetros al cuadrado. También vamos a tener en desgarramiento en bloque el área global a cortante del bloque de cortante. Lo vamos a llamar AGV en milímetros al cuadrado. También vamos a tener el área neta a cortante del bloque de cortante, y eso vamos a llamarlo el área neta cortante en milímetros al cuadrado. Acá me equivoqué. Listo. También vamos a tener que decir que es una de cada una. Aquí lo que va a hacer es colocar de una vez las ecuaciones para el área neta. El área neta cortante ya es una fórmula que yo ya tenía definida y vamos a colocarla de una vez. Acá sería la longitud horizontal menos el diámetro efectivo dividido 2 por TW. Pero esta parte del diámetro efectivo, que es lo rojo, lo voy a borrar y lo voy a poner 1. ¿Por qué? Porque lo voy a colocar con el mismo condicional que yo tengo por acá. Vean, en caso tal de que sea agrandado, entonces me pone tanto. Este condicional lo voy a pegar, control C, y le voy a pegar por acá donde dice 1, y ya lo tengo con el diámetro agrandado. Es mucho más grande, sí, pero ya lo tengo arrastrado para eso. Yo prefiero colocarle 3.2 más el diámetro del perno, porque eso me da más, un poquito más de milímetros, y eso me quita la resistencia y soy más conservador. Pero lo voy a colocar así para ser más técnicos. Luego vamos a hacer la fórmula para el área global, y la fórmula para el área global ya la tengo por acá, y va a ser igual a ¿qué? A esto. Lo pueden parar el video y vamos a continuar. Luego vamos a ver el área neta cortante,
que está por acá, yo lo tengo en otro lado, y va a ser igual a esto. Pero mire que acá también tengo este diámetro efectivo con el diámetro del perno y por 25.4 para que me queden milímetros, y le sumo 3.2 que es la largura que yo siempre manejo. Pero no, lo vamos a colocar más técnico y vamos a copiar todo este valor que hice sí hasta este valor que hice falso. Vamos a copiarlo, control C, y vamos a pegarlo por acá. En vez de 1 voy a colocar esto, enter, y acá ya tengo mi valor correspondiente al área neta acortante. Lo que sí tengo que hacer ya es determinar las resistencias. Entonces vamos a copiar cuál es la resistencia de desgarramiento en bloque. Va a ser la fórmula de desgarramiento en bloque, que es un poquito larga, pero la tengo ya resumida por otro lado, y va a ser la siguiente. Entonces vamos a tener 0.75 el esfuerzo de ruptura por el área neta de tensión, el mínimo valor entre este y este, dividido 1000 para que me quede en unidades de kilonewton. Esta es la carga que le estoy aplicando, pero será esta carga menor a la BU. Entonces vamos a sacar, entonces vamos a preguntarle si cumple o no cumple. Vamos a traernos esta y la vamos a pegar por aquí, pero como está amarrado M, no es M, esto es mayor a BU. Esa es la pregunta, ¿cumple o no cumple? Y ya con eso terminamos la parte de desgarramiento en bloque. Por aquí hay otra que sería el desgarramiento del perno. Vamos a colocar desgarramiento del perno, ese lo llamamos BS. Este desgarramiento del perno vamos a hacer lo siguiente. Primero, en desgarramiento del bloque hay dos. Una sería el desgarramiento del perno en el borde y el desgarramiento del perno entre perforaciones. Entonces lo que vamos a hacer es colocar las dos. Entonces empecemos primero con el desgarramiento del perno en el borde, sería un perno de borde, y ese tiene una longitud libre LC1 llamada. Pero ¿cuál sería ese LC1? Ese LC1 vamos a tener que sería la longitud vertical menos el diámetro efectivo dividido 2, que sería justamente la distancia libre que queda entre el borde de la perforación al borde de la platina. Pero entonces voy a quitar esta parte de acá y le voy a poner 1. Ya saben por qué, porque el diámetro efectivo lo quiero colocar con fórmula. Entonces lo que voy a agarrar es este sí y me lo llevo hasta el paréntesis, segundo paréntesis. Cambio el 1 por eso que está ahí y ya tengo mi longitud a borde. Tengo 28 milímetros para llegar al borde. Entonces aplicamos la fórmula de 0.1, a ver así si alcanzamos 1.2 el phi por el esfuerzo de ruptura por SLC que encontramos por TW. Entonces vamos a copiarla acá y lo único que tenemos que hacer es darle enter, y ya con eso tenemos que hacer el comparativo. Me puedo traer este, lo pego acá, ahí me está diciendo, pero entonces ¿qué es lo que está pasando? Que ya esta carga no va a ser comparada con BU, sino con BU dividido el número de pernos. ¿Por qué? Porque ese perno un perno no se lleva toda la carga. Entonces con eso ya coloco el comparativo. Esto es mayor a la carga aplicada dividido n, al número de pernos. Si es así, cumple, si no, no cumple. Y me traigo este y lo pego. Me va a aparecer la alerta porque lo tengo que dividir entre el número de pernos. Le doy enter. Ahora falta el mismo desgarramiento, pero entre perforaciones. Acá lo que tengo que ya encontrar es la longitud libre entre dos pernos. Eso es una fórmula muy sencilla, donde también casi que vamos a necesitar cambiar el diámetro efectivo que yo tengo siempre preestablecido, que es más 3.2, pero lo vamos a cambiar
no 3.2, sino que vamos a cambiar todo esto por sí, en caso tal, bla bla bla, que está por acá. Este sí, y lo vamos a copiar hasta el segundo paréntesis, control C, y lo vamos a cambiar acá por 1, que sería la separación entre pernos, y le quitamos medio de un perno y medio del otro, o sea que sería, le quitamos un diámetro efectivo completico. Copiamos y pegamos y nos tiene que dar 56.18. Hasta ahí todo muy bien. Lo que vamos a hacer ya es mirar si esta fórmula cumple o no cumple. Entonces vamos a reemplazarla, pero ya con ese nuevo LC, no con este LC, sino que va a ser con este LC. Lo único que va a colocar es estas dos, la voy a pegar. A ver, algo hice. Estas dos la voy a pegar acá. Y vamos a verificar que se haya arrastrado la fórmula. Perfecto. Ahí está. Y estamos cumpliendo. Por último, para dejar por fin la vigueta, vamos a ver aplastamiento. Ese se llama BTO, por sus siglas en inglés. Y acá sí vamos a tener simplemente que resolver la ecuación. Esta ecuación la tenemos por aplastamiento, en el video anterior se explica, y lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Punto 75, 2.4, mire que acá tenemos otra vez diámetro efectivo, le voy a colocar 1, solamente para volver y pegar todo esto. Hasta aquí. Entonces lo único que tengo que hacer es cambiar el 1 por el diámetro efectivo nuevo, así en fórmula grande, y ya tengo listo eso. Vuelvo y copio y pego esto, lo pongo acá y está cumpliendo perfectamente. Entonces ya lo único que, ya acá con esto, con todo esto, por fin terminamos la vigueta, pero no vamos por antojarlo. Mire cómo va quedando el detalle. Ya automáticamente va quedando la conexión armada. Si yo cambio la vigueta por otra, se cambia también la viga principal. Si yo vuelvo y pongo la misma, 21 por 50, pero voy a colocar otra vigueta, vamos a colocar una de 12, se pone más chiquita. Eso es por antojarlos un ratico nomás, ya luego le explico cómo es, pero para allá vamos. Bueno, vamos a continuar. Ya acá vamos a empezar con el análisis, la parte 2, que sería analizando la platina. Esto va a ser muy fácil porque básicamente va a ser puro copiar y pegar. Entonces lo que vamos a hacer es copiar otra vez el desgarramiento del perno, el desgarramiento del perno entre perforaciones. Acá es muy sencillo porque los tres primeros pasos van a ser estos mismos: desgarramiento del perno, tanto para el perno de borde, entre perforaciones y el aplastamiento. Lo único que vamos a hacer es copiar y pegar esto. Hay que tener cuidado con que este valor se tiene que fijar. Los valores que están así con celdas se deben fijar para no tener ese problema. Por ejemplo, estos valores tienen que fijarse si no queremos tener problemas cuando copiemos y peguemos. Acá no tenemos ninguno. Acá no es necesario que se arrastre. Acá sí. Esto se tiene que fijar. Este tiene que fijar. Y yo creo que con este último terminamos de fijar todos. Ahora sí, descaradamente, lo único que voy a hacer es copiar y pegar en este punto. Lo único que va a cambiar, a ver, que esto ya no es TW, sino que es TP, porque estamos hablando de la platina. Esto ya no es TW, sino TP. Vamos a ver qué más cambia. Esto tampoco es TW, sino TP. Y por acá vamos a ver, ya, con lo tenemos. Entonces vamos a cambiar, donde dice TW, vamos a colocar TP. Pero se recuerda que ese TP está en pulgadas. Entonces lo que va a hacer es convertirlo
por 25.4. Lo que voy a hacer es copiar para no tener que hacer eso en todas. Oh, ¿qué pasó? Oh, esto hay que convertirlo en espesor de platina por 25.4. Lo que voy a cambiar acá es este espesor. Oh, y acá también va a cambiar otra cosa muy importante. El FUP ya no va a ese. Entonces lo que cambio acá también es el FUP. Y me tiene que dar 128. Acá también tengo que cambiar por P. Y donde dice TW lo cambio por TP por 25.4 y acá el FV por P. Todo esto lo estoy haciendo es para poder hacerlo más rápido. Este va a ser lo mismo, cambio este P también. Acá lo único que tengo que hacer es multiplicar esto por P. A ver si lo cambié. Por P. Y donde dice TW por acá, lo voy a convertir a TP por 25.4. Ahí está, 217. Con eso ya estamos terminando esa parte de aplastamiento. La resistencia a cortante de un perno. La resistencia, primero tenemos que encontrar el esfuerzo de ruptura cortante de un perno. Vamos allá primero todo lo que corresponde a eso. El esfuerzo de ruptura de un perno va a depender del tipo de acero. Entonces, eso básicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un buscar B. ¿De qué? Del tipo de acero del perno que lo tenemos por acá. Ese tipo de acero. Ese tipo de acero lo vamos a buscar en la tabla de tipos de acero y va a estar todo lo relacionado con la columna 2. Tipos de acero. Miren acá los esfuerzos. Esta es la resistencia. Entonces lo único que tengo que hacer es darle un buscar B para relacionar esta columna, este valor con esta columna. El área también lo tengo que hallar con un buscar B. Pero digamos que no queremos hacer eso. Lo único que tenemos que hacer es colocar la fórmula de un área, si no lo tengo tabulado. Entonces voy a colocar pi por el diámetro al cuadrado, lo multipliqué por 25.4 al cuadrado para convertirlo en milímetros y lo divido sobre 4 y tengo el área de milímetros cuadrados. Ya acá lo único que hago es reemplazar la fórmula y con esto tengo ya la resistencia de un solo perno. Vamos a mirar si también cumple o no cumple la resistencia de un solo perno. Copiamos y pegamos y acá la tenemos dividido sobre n y ahí está cumpliendo, todo va muy bien. Pero ¿para qué estamos calculando todos estos aparte de interesarnos que cumpla? Porque también hay que considerar la cortante excéntrica en los pernos. Eso le llamamos BSS, siglas en inglés. Excéntrica. Eso tiene tilde. Entonces todo esto va a ser por el método elástico. Vamos a desarrollar esa cortante excéntrica por el método elástico. ¿Y qué nos dice el método elástico? Tenemos que tener en cuenta la resistencia mínima que gobierna el diseño, la excentricidad de la fuerza cortante y ya con eso la resistencia del perno. La resistencia mínima la podemos calcular según el mínimo valor entre las resistencias que encontramos anteriormente. Sería el mínimo entre la resistencia a cortante de un perno, el aplastamiento, el desgarramiento entre perforaciones y el desgarramiento a borde. Entonces, se escoge el mínimo valor. En este caso da este. La excentricidad también depende si n es menor, el número de pernos es menor a 5, tengo una excentricidad, pero si es mayor a 5, tengo otra excentricidad. Entonces ya con esta fórmula podemos determinar también la excentricidad y lo que tenemos que hacer es por el método elástico hacer
la resistencia cortante excéntrica. Entonces ese valor ya lo vimos en el video pasado, solamente lo reemplazan, pausan el video, copian y pegan. Ya lo único que tengo que verificar es que si esta cortante sea menor, sea más resistente que la cortante última, pero ya no dividida entre n sino completa. Aún así sigue cumpliendo, y acá le quito n para que le borre. Ya entiendo, me faltó quitarle esta. Acá también se la quité, sí, muy bien. Entonces aquí ya estamos cumpliendo con cortante excéntrica, está sobrada porque la carga aplicada es 80. Y continuamos con los otros estados de fluencia. Entonces acá tenemos también que encontrar la resistencia, y vamos a usar esta fórmula y la vamos a aplicar acá. Entonces esta fórmula está dada por Phi por 0.6 por Fy por la longitud de la platina por el espesor de la platina dividido. Con eso tengo la resistencia a fluencia, y ya copio y pego acá abajo para poder que me jale la fórmula y no tener que estar haciéndola una por una. Vamos con la siguiente. Ya tengo fluencia, vamos a mirar ruptura. Muy sencillo, como ya esos números los tengo por allá, o esta fórmula las tengo casi que copiadas, lo único que hago es reemplazar esta fórmula. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar valores. Abro la fórmula para que vean la trampa. Mire que acá también tengo este diámetro efectivo. Lo que voy a hacer es borrarlo, le voy a poner 1, y lo que voy a hacer es traerme el diámetro efectivo, que yo sé que lo tengo como por ahí. Vamos a verlo acá. Entonces vamos con el sí hasta los dos paréntesis, control C, y vamos a cambiar ese 1 por toda esa chorrera. Esto es muy bueno porque ya está arrastrado, y ya cualquier persona que revise va a saber que está bien hechecito. Sin el criterio de ustedes, cada quien le colocará cuánto es la holgura. Vamos a continuar. Esto ya es puro copy y pegue de aquí en adelante. Después de la ruptura por cortante sigue el desgarramiento en bloque. Lo que vamos a hacer es poner todo lo mismo que habíamos colocado arriba, solamente que ni siquiera las fórmulas van a cambiar, creo que van a hacer lo mismo. Lo único que va a cambiar es creo que es el diámetro efectivo. Si no estoy mal es eso. Vamos a ver. Sí, va a cambiar el diámetro efectivo, y que el espesor ya no es el espesor TW, sino que va a haber un espesor mucho más grande, y eso siempre cambia un poco la resistencia. De hecho, va más resistente en la platina. Recordemos que esto lo vamos a convertir en 1, y luego lo vamos a sacar. Yo creo que acá la podemos sacar. Sí, de aquí hasta acá. Cerramos donde dice 1, vamos a copiar todo esto y le damos enter. Me está dando 420. El área global va a ser casi que lo mismo, solamente que lo mismo que el anterior, pues que lo que vimos allá en la viga o en la vigueta, pero solamente que aquí vamos a manejar ya el espesor de la placa base, o la placa de cortante, perdón. Luego vamos a encontrar lo mismo, pero también en función del espesor de la platina de cortante, y esta parte de acá que es con 3.2 le voy a poner 1, y vamos a buscar por acá y vamos a copiar todo esto hasta aquí. Cambiamos ese 1 y le ponemos todo eso más grande. Continuamos, y la resistencia al desgarramiento en bloque, yo creo que ese sí no va a cambiar. Vamos a colocar casi que la misma fórmula, solamente que ya va en función del área neta de la platina. ¿Yo qué hago? Ya coloco área neta P porque es platina, y área global a cortante P porque es de la platina. Le puse solamente el P y con eso ya lo cambié todo. Ahí se ve. Pero esto sí no cambia, la resistencia sí no va a cambiar. Acá lo pegamos, y esto tiene que ser mayor o igual a la cortante. Listo. Vamos por
última, que sería la de fluencia por flexión, y ya estamos por terminar. Entonces vamos a colocar acá fluencia por flexión. Siempre está un poquito larguito eso, entonces le voy a bajar una pizquita para que no se me vaya tan allá y no se me vea feo. Listo. Vamos allá primero el módulo elástico de esa sección transversal de la platina. Esa es mucho más sencilla porque es rectangular. O sea que esa nos podemos basar sin tener que hacer mucha fórmula y solamente nos vamos a dirigir a que eso es igual al espesor por la altura de la platina, haciendo un corte transversal al cuadrado dividido 6. Ese es el módulo elástico para una sección rectangular. Eso pues sí la pueden encontrar en cualquier formulita en Wikipedia. Acá le damos enter. La excentricidad de la carga, para este caso, está la holgura que se deja más la longitud horizontal desde el borde de la platina al perno. Ese nos tiene que dar 55 según las condiciones pues que pusimos arriba. La resistencia ya es algo que cambia porque esa sí va a ser casi elástica. Pues vamos a utilizar, no vamos a tener que mirar en qué fase está, sino que eso va a ser elástica por su condición de pandeo lateral a flexión. Entonces vamos a utilizar la fórmula de la resistencia a la flexión con el módulo elástico. Reemplazamos los valores que ya tenemos ahí arriba y nos tiene que dar un valor. Ese valor es un poquito grande, pero está en newton milímetro. Lo que tenemos que mirar es que esa resistencia, como lo tenemos que ir por la excentricidad, tenemos que tener en cuenta que ese valor es grande porque está en newton milímetro. ¿Por qué? Porque aquí encontramos la resistencia a la flexión, pero no necesitamos la resistencia a la flexión, sino la resistencia acortante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este momento lo vimos por la excentricidad y me da newton. Entonces tenemos que el momento dividido la excentricidad por 1000 para que esto se me convierta en kilonewton. Yo aquí tengo una resistencia acortante por fluencia a la flexión de 220. Vuelvo y copio esto por acá, lo pego y con eso ya doy por terminado la parte de la platina. Y ya para terminar por fin, todo lo que necesitamos es la soldadura. La soldadura fue un tema que no había explicado en el video anterior y acá se está haciendo bastante extenso, entonces vamos a ser muy prácticos. Ese diseño de la soldadura de esta configuración de conexión acortante va a haber una excentricidad porque la soldadura y la carga están alejadas. Entonces nos tenemos que basar en la tabla 8.4 del manual de la ICC. Y esa resistencia depende de varios factores que vamos a ver nosotros en la hoja de Excel. Pero para que tengan en cuenta que esto se sacó de la tabla 8.4 de la ICC para cargas verticales con 0 grados de inclinación, y para este tipo de configuraciones la fuerza no está en el plano de la soldadura, por eso K es igual a 0. Y lo que hice es interpolar una tabla que nos da para yo tener para todo valor de A tener un coeficiente C. Este valor de A va a ser la cortante excéntrica, que es igual a ¿qué? Es igual a la excentricidad que presenta esa soldadura sobre toda la longitud de la platina. Entonces para ese valor de A tengo que encontrar el coeficiente C, y ese coeficiente C lo encuentro precisamente en esa tabla de soldadura que tenemos en la tabla 8.4. Todos estos valores grises es una interpolación que yo hice, porque la tabla normalmente le muestra los valores blancos que ven acá. Los otros yo los saqué para ser más preciso. Lo único que tengo que hacer es buscar ese valor en la tabla de soldaduras. Perdón, sería este valor en la tabla de soldaduras. Y me tiene que dar 2.19. Ahora, hay una constante transformación de unidades porque esta tabla no está en unidades métricas. Entonces, la constante de transformación de unidades es un valor fijo, eso nunca se cambia. Porque con eso ya se garantiza de que estamos trabajando en newton, milímetros, y ya con eso podemos operar tranquilamente la misma fórmula. El tamaño de la soldadura
ese ya lo hallamos por allá arribita. Y ese tamaño de soldadura simplemente vamos a decir que es igual a este tamaño que escogimos. Si no me cumple la soldadura, allá arriba es donde tengo que modificar, ¿cierto? El coeficiente del electrodo no va a cambiar tampoco porque vamos a manejar 70-18. En caso tal de que modifiquemos, pues mire que acá lo tenemos. Este es la tabla 8.3 anterior a esta del mismo manual de la ICC. Para el tipo de electrodo hay un coeficiente de electrodo. Nosotros casi siempre vamos a manejar este. Uno pone 1. Pero entonces lo vamos a poner con buscar B para que arrastre, porque en caso tal de que utilicemos una mayor, pues de una vez que quede ahí amarrada. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente darle un buscar B. Yo no se lo voy a dar porque siempre manejo la 70-18, entonces va a colocar 1 y ya con eso me quito el problema. Por otro lado está el cordón de soldadura. El cordón de la longitud de la soldadura, pues puede ser un dato. Yo eso lo puedo dejar gris y que cada persona ingrese el dato. Pero normalmente el cordón de la soldadura, la longitud de la soldadura va a ser el lado L de la platina. Entonces yo con eso pues sé que tengo una soldadura de 160 milímetros. Lo único que ya tengo que cambiar es... bueno, uno normalmente le quita un poquito esta longitud porque uno no lo lleva hasta borde para proteger la soldadura. Los bordes de soldadura le quitará un poquito, pero para efectos de cálculo lo puedo dejar así en 160. Esto considera ya soldadura de doble filete, es decir, por lado y lado. Ya la resistencia va a ser la multiplicación de todo esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar que esto va a ser igual. Mire que C1, ¿cuál es C1? Es este. Luego sigue el coeficiente C, que es este. Luego sigue la constante de transformación. Acá está. Acá está luego W. Vale, acá el tamaño de soldadura. Y acá está la longitud L. Y ya tengo todas mis dimensiones. La resistencia de la soldadura en este caso va a ser, porque acá está en kilonewton, cosa que me faltaba poner por acá. La resistencia de la soldadura es 191 kilonewton. Voy a copiar y pegar acá. Y acá tengo que la soldadura me está cumpliendo por mucho, porque yo sé que BU es 80 y me está cumpliendo para un tamaño de 5 milímetros y suficiente con eso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya terminé la hoja de cálculo, ya pueden aplaudirse. Lo único que yo puedo decirles es que en otro video, porque este se me hizo muy largo, es que ya podemos sacar esta gráfica. Como sea que yo modifique, voy a colocar 4 pernos. Obviamente aquí no me cabe, entonces voy a colocar 3 pernos. Y mire que automáticamente me dibujó el símbolo de soldadura. Doble filete, tamaño 5 milímetros, utilizar 70, utilizar 3 pernos de 7 octavos, 14 por 30 con 21 por 50. Esto se lo voy a enseñar a hacer en otro video. Por el momento solamente tenga. Muy bueno esto, ¿por qué? Porque yo llego, le doy recorte y acá simplemente hago esto, copio y se lo mando al dibujante, y el dibujante lo único que hace ya es ver a lo que hace y hace ya la conexión. Pero yo ya le estoy pasando y no le tengo que dibujar sobre papel o cualquier cosa, ya automáticamente le estoy diciendo. Y estoy aprendiendo con una macro, darle clic y que automáticamente me pase este video de AutoCAD. Cuando aprenda voy a montar el video para poder subirlo.